Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! Bien, jóvenes, buenos días. A ver, desde aquí un abrazo a cada uno de ustedes quienes están aquí, bueno, es para escuchar la clase en esta oportunidad del área de geografía. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar la semana número 4, ¿sí? Y en esta semana 4 tenemos que, bueno, tratar el tema clima y tiempo, ¿sí? A ver, pero para poder desarrollar este tema, vamos a tener que hablar de una manera introductoria de este punto, ¿ya? Vamos a tener que hablar de la atmósfera, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la atmósfera, ¿cómo definimos esto? A ver, vamos primero con cosas sencillas, con cosas básicas y luego entramos a cosas complejas, ¿ya? A ver, sabemos muy bien que el término atmósfera deriva de una combinación de dos voces, ¿ah? A ver, primer término, atmos, ¿sí? Que significa gas, y luego el otro término que lo compone, esfera, que significa esfera. Entonces, el término atmósfera normalmente quiere decir la esfera de gas, ¿no? Ahora, pero ¿cómo definimos esto? ¿Cuál es la definición que normalmente se aplica pues a la atmósfera? Bien, es bien sencillo, ¿ah? A ver, cuando hablamos de la atmósfera es considerado como aquel manto, ¿ya? Es aquel manto gaseoso que envuelve, ¿ya? Que envuelve a nuestro planeta Tierra, ¿sí? Que envuelve a nuestro planeta Tierra, cuya función principal es de protegernos, ¿ya? Es de proteger simplemente de la radiación, no te olvides, de la radiación solar, pero también de la radiación cósmica que de manera permanente llega a nuestro planeta, ¿ya? Pero a la vez permite que en su interior, o sea, en el fondo de la atmósfera, gracias a algunos gases, la temperatura es moderada, agradable, ¿ya? Permisible para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la atmósfera se considera como aquel manto de gas que está envolviendo a toda la Tierra, ¿ya? Función principal, como te acabo de mencionar, es protegernos de la radiación solar. Pero aparte de la radiación solar, también nos protege de la radiación cósmica. A ver, radiación cósmica, ¿qué entendemos por ello? La radiación cósmica, aparte, bueno, de ser representada por la radiación propiamente dicha del Sol, también es la radiación que proviene de otras estrellas, ¿ya? De manera permanente a la Tierra. Recuerda, toda estrella que vemos en el espacio, principalmente de noche, que es lo más normal, cada una de ellas emite su radiación al espacio, ¿sí? Y esa radiación por el alejamiento que tienen esas estrellas con relación a nuestra posición, están surcando el espacio del universo, ¿sí? Y de todas partes esa radiación llega a nuestro planeta, ¿sí? Ya sea de día o de noche, ya está llegando simplemente a la Tierra. Y la función principal de la atmósfera también es protegernos de ese otro tipo de radiación, ¿sí? Pero a la vez también te he mencionado que su otra función principal es que en el interior de la atmósfera, donde nosotros nos encontramos, porque estamos en la parte más profunda de la atmósfera, gracias a la presencia de algunos gases, la temperatura es moderada, es agradable, en promedio 15 grados Celsius, ¿sí? Y esa temperatura moderada y a la vez presencia de algunos gases permite el desarrollo de la vida simplemente en la Tierra, ¿sí? Entonces a eso llamamos atmósfera. Ahora, cuando hablamos de la atmósfera, la parte más importante dentro de los estudios que se han desarrollado es hablar de su estructura, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, hay varios tipos de estudio que se han establecido para poder entender y conocer cómo está compuesta simplemente la atmósfera, ¿sí? Hay un estudio que parte según su composición química donde nos dice que la atmósfera se divide solamente en dos capas, ¿ya? La homósfera y la heterósfera. Hay otra división que está relacionada al campo magnético, a la cual también envuelve nuestro planeta, que también forma parte de la atmósfera, ¿sí? Y esta nos dice que hay también 5 capas. Ahí está la diplopausa, ahí está la ozonosfera, ahí está la zodiosfera, ahí vamos a encontrar también la ionosfera y por supuesto la magnetosfera,
¿sí? Pero en este caso vamos a utilizar la división que más simplemente se emplea, se utiliza para entender mejor la división atmosférica, ¿sí? Bueno, como vemos en este esquema, acá esa división parte según su temperatura, ¿sí? Ahora, esta división indica que la atmósfera está compuesta por 5 grandes capas, ¿ya? A ver, como vemos acá, la primera capa, la parte más baja, viene a ser la llamada troposfera. Por encima de ella encontramos la estratosfera. Luego tenemos la llamada mesósfera. Posteriormente tenemos la termósfera. Y entre comillas, el último viene a ser la exósfera. Algunos estudios actuales ya no consideran a esta última capa exósfera. Esencialmente ya no forma parte de la atmósfera. Eso es lo que dicen algunos estudios, ¿eh? Por eso en algunos libros no vas a encontrar esta quinta estructura, ¿sí? Pero estamos hablando según esta división y vamos a agregar también esta capa más, ¿eh? Bien, entonces hablemos de cada una de ellas partiendo de sus principales características, ¿ya? Acá lo vamos a resumir, ¿sí? A ver, empezamos por la primera, troposfera. A ver, el término troposfera deriva de una combinación de dos voces griegas, ¿eh? A ver, vamos acá, recordemos esto. El término troposfera, tropos significa cambios, ¿ya? Significa cambios. Y esfera, ya sabemos que significa esfera. Entonces, la palabra troposfera quiere decir la esfera de cambios, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de esta primera capa, como vemos acá en la imagen de referencia, esta se ubica desde el nivel del mar 0 metros hasta una altitud que debe de alcanzar los 18 kilómetros, ¿ya? Eso es simplemente la altitud a la cual abarca esta primera capa, ¿ya? A ver, vamos con otras características básicas, ¿eh? A ver, cuando hablamos de la troposfera, a partir de este nivel, pero ojo, no se da en todas las capas, ¿ya? A partir de este nivel, dice que se desarrolla la llamada gradiente, ¿ya? Vamos a poner acá, ¿sí? La gradiente vertical, ¿sí? La gradiente vertical. Ahora, ¿qué da a entender eso? Mira, nosotros que estamos ubicados en la superficie, ¿sí? Si nosotros empezamos a alcanzar altitud en la atmósfera, hay una diferencia de temperatura que se va a presentar cada vez que nos elevemos más, ¿verdad? Y los estudios indican que por cada 1000 metros de altitud, o sea, cada kilómetro de ascenso en la atmósfera en esta capa, dice que la temperatura se reduce a 6 grados Celsius, ¿verdad? En conclusión, a mayor altitud, menos temperatura. Ahora, tú debes de entender que hay un límite de la troposfera. Ese límite se llama tropopausa. Si tú te ubicas acá en estos límites o cercano a estos límites, ¿ya? La temperatura ya desciende y suele llegar a menos 56 grados Celsius, ¿sí? En conclusión, vuelvo a decirte por segunda vez, en esta capa a mayor altitud, menos temperatura, ¿sí? Bueno, a eso lo llamamos gradiente vertical. Otra característica, recuérdate, en esta capa es considerada como la más densa simplemente de todas las capas atmosféricas, ¿sí? O sea, los gases que predominan son muy pesados, siendo el más abundante el nitrógeno y por supuesto el oxígeno, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que esta capa concentra los mayores niveles de oxígeno que vamos a encontrar simplemente en la atmósfera, ¿ya? Ahora, esa densidad que tiene esta capa está permitiendo el vuelo, ¿ya? El vuelo de las aves, ¿sí? De las aves, pero también el vuelo de los aviones, esencialmente comerciales, ¿ya? Ahora, otra cuestión. Cuando hablamos de esta capa, ¿ya? Troposfera, se ha determinado que es considerada como la capa del sonido por la misma densidad simplemente de los gases que se concentran ahí. Pero también se le considera como la capa de la combustión, ¿sí? Porque los objetos empiezan a quemarse por la alta concentración del
Oxígeno, ¿sí? Otra cuestión, recuérdate que es la capa donde se concentra la mayor humedad también en la atmósfera, ¿sí? Bien, otra cuestión, considerado como la capa más importante para el hombre porque el hombre acá desarrolla prácticamente todas sus actividades. Eso no te olvides, ¿ya? Otra característica. Dentro de la troposfera hay una región que lo llaman peplopausa, ¿sí? Ahora, esa región llamada peplopausa es considerado, se ha determinado así, que hasta esa región llega el límite, ¿sí?, de la presencia de las nubes en la atmósfera. ¿Ah? Entonces, las nubosidades que nosotros vemos simplemente en la atmósfera solo llega hasta este sector. ¿Ya? Entonces ya nos imaginamos que más arriba encontramos más capas, pero donde ya no existe simplemente la presencia de nubes. ¿Sí? Otra característica, se le considera esfera de cambios porque las condiciones atmosféricas suelen variar, o sea, hay presencia de fenómenos meteorológicos. Escúchame bien lo que te digo. De los fenómenos atmosféricos que se desarrollan, el 99% de esos fenómenos se encuentran o se desarrollan, como te digo, en esta capa, ¿sí? ¿Cuáles serían esos fenómenos meteorológicos? Lluvias, rayos, truenos, relámpagos, sequías, huracanes, tornados. Eso vienen a ser ejemplos de fenómenos meteorológicos. Pero hay un solo fenómeno meteorológico que no se desarrolla en esta capa. Ese fenómeno se va a desarrollar en la cuarta capa, acá, llamado las auroras, ¿sí? Que posteriormente te voy a explicar en qué consiste. Bien. Ahora, ya te había mencionado que el límite máximo de esta capa viene a ser la tropopausa. Límite esta primera capa y da inicio a la segunda capa atmosférica. A ver, hablemos de la estratosfera. A ver, cuando hablamos de la palabra estratosfera, ese término también se compone de dos voces. A ver, estrato significa capas, ¿ya? Y esfera, ya sabemos que significa esfera. Entonces, estratosfera normalmente se le considera como la esfera de capas, o ese es el significado, ¿ya? A ver, altitud. Estudios determinan que debe de alcanzar una altitud de 50 kilómetros, ¿sí? Características básicas que también encontramos acá. A ver, considerado como la capa de las calmas, ¿ya? Primera característica. ¿Por qué se considera capa de calmas? Porque aquí ya no se va a desarrollar los llamados fenómenos meteorológicos, ¿ya? O sea, acá prácticamente hay ausencia de nubosidades y por ende no existe estos acontecimientos que ya te había mencionado, ¿sí? Por eso se le llama capa de calmas. Y esa tranquilidad que tiene la estratosfera está permitiendo el vuelo de aquellos aviones que han superado la velocidad del sonido, llamados supersónicos. Ya sabemos a qué nos referimos. Aquellos aviones militares que se elevan y alcanzan estas altitudes, y para evitar cualquier contratiempo con los fenómenos meteorológicos suelen desplazarse por este nivel a velocidades considerables, ¿sí? Bien, otra característica. Recuérdate que en esta capa se ha determinado que se rompe, ¿ya? Se rompe la llamada gradiente, ¿ya? La gradiente vertical. Ojo, también se le llama gradiente diabática. O sea, lo que quiero dar a entender es esto. Te había mencionado que en la primera capa, a mayor altitud, menos temperatura. Pero resulta que en la estratosfera eso no se da como en la primera capa, ¿sí? Sabemos muy bien que en los límites de la tropopausa, acá la temperatura descendió a menos 56 grados Celsius. Pero si tú te ubicas en la estratosfera y alcanzas mayor elevación en este nivel, la temperatura no desciende más, sino es todo lo contrario, aumenta la temperatura y en promedio llega a menos 20 grados Celsius, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué en este nivel no se desarrolla la gradiente vertical? Debemos de entender que en este nivel se concentra, se podría decir,
el mayor porcentaje de un gas termorregulador. Cuando yo digo gases termorreguladores, son aquellos que retienen energía calorífica, ¿sí? Y en este nivel hay un gas termorregulador muy conocido, llamado, no te olvides, llamado la capa, ¿ya? La capa de ozono, ¿sí? Más conocido como la ozonosfera. La ubicación a partir de 24 y suele llegar a 30 kilómetros de altitud, ¿sí? Eso quiere decir 6 kilómetros de espesor de ozono que está en este nivel, ¿ya? Cuya función principal, ¿ya? Esencialmente son dos funciones, pero la función principal creo que ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿ya? La función principal es simplemente impedir que una radiación proveniente del Sol, llamada radiación ultravioleta, llegue a la parte superficial de nuestro planeta, ¿sí? Bueno, la función es simplemente lo siguiente: cuando la radiación ultravioleta, proveniente del Sol, llega sobre esta estructura, lo que va a hacer el ozono es replegar simplemente esa radiación y devolverlo hacia el espacio, cierta cantidad, y otra cantidad lo absorbe, ¿sí? Su principal función es eso, ¿ya? Ahora, otra función es la siguiente: como es un gas termorregulador, también absorbe radiaciones infrarrojas que genera el calentamiento, ¿sí? Entonces, esto permite que la temperatura en este nivel simplemente aumente, ¿ya? Llegando a menos 20 grados Celsius, ¿sí? Entonces, la importancia de la estratosfera recae en la ubicación de la capa de ozono, ¿sí? Ahora, recuérdate que en ciertos lugares de la Tierra, principalmente en los polos, ya sea ártico o en la zona de la Antártida, el espesor de la capa de ozono no tiene esos 6 kilómetros, sino en ciertos lugares de la Tierra, como te estoy mencionando, esos lugares de referencia, ya el ozono simplemente ha reducido su espesor, ¿sí? Eso quiere decir que desde hace años atrás, por esa zona donde el espesor ha sufrido la reducción, por ahí está ingresando la radiación ultravioleta, y cuando llega a la superficie afecta tanto a las plantas y animales, ¿sí? Bueno, en el caso del hombre también, pues, ¿no? Ya sabemos, ceguera en los ojos, cataratas, ¿no? Pero también cáncer a la piel, ¿no? Mutación genética, eso mismo pasa también, pues, en los animales, ¿no? Entonces, ese daño nosotros mismos lo hemos desarrollado, ¿sí? Inconscientemente, por la emisión de los llamados CFC, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser CFC? Clorofluorcarbono, ¿sí? Que son compuestos químicos que deterioran ese compuesto trivalente que constituye a la capa de ozono, formada por 3 átomos de oxígeno. Entonces, cuando estos compuestos químicos, al llegar al ozono, pues simplemente lo descompone, y con ello, el ozono empieza a deteriorarse, ¿sí? ¿De dónde emitimos estos gases? Bueno, con el uso de aerosoles, con el uso de desodorantes, de repente ambientadores, de repente por el uso de detergentes, lejías que tienen alta concentración de cloro, ¿no? Entonces, inconscientemente nosotros emitimos esos gases que dañan, pues, el ozono. Ahora, en estos últimos meses que han pasado, la cuarentena ha permitido simplemente que el ozono se regenere de manera natural, ¿sí? El ozono se regenera de manera natural con el tiempo, ¿sí? Pero eso siempre y cuando nosotros dejamos de emitir altos niveles de estos compuestos químicos. Pero si emitimos de manera permanente, el ozono no va a lograr regenerarse, pues no, en su totalidad, ¿tá? Bien, entonces, esa es la importancia de la llamada estratosfera. Ahora, límite de la estratosfera viene a ser la llamada estratopausa, ¿sí? Limita esta segunda capa y da inicio a la tercera capa. Hablemos en tal sentido de la mesósfera. A ver, cuando hablamos de la palabra mesósfera, también se compone de una combinación de 2 voces. La primera voz viene a ser, meso significa medio o media, ¿ya? Y el otro término, esfaira, significa esfera. Bueno, entonces,
propiamente quiere decir el término mesósfera como la esfera media, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la mesósfera, esta ya se ubica a una altitud que debe de alcanzar los 80 kilómetros, ¿sí? A ver, otras características básicas. Recuerda, en este nivel sí se da, bueno, se podría decir la gradiente vertical en su máximo esplendor, ¿sí? A mayor altitud, menos temperatura. Y en este nivel, simplemente el ambiente alcanza las más bajas temperaturas que suelen llegar hasta menos 110 grados Celsius, ¿sí? Ahora, aparte de ello, ¿qué más? Considerado como la capa del silencio absoluto, ¿sí? Aparte de ello, recuérdate que acá ya simplemente hay ausencia o simplemente ausencia de oxígeno. Recuérdate, el oxígeno propiamente se concentra en sus mayores niveles en la troposfera, pero ese gas todavía lo vamos a encontrar en la segunda capa, estratosfera. Acá todavía hay presencia de oxígeno, pero los niveles ya son más reducidos, ¿sí? Y en la mesósfera, acá propiamente el oxígeno ya no existe, ¿sí? Cuidado con ello. Aparte de lo que te acabo de mencionar, recuérdate que en este nivel encontramos las llamadas nubes, ¿ya? Las nubes noctilucentes, ¿sí? A ver, vamos a explicarte acá. En ciertos meses del año, principalmente enero, febrero hasta marzo, a veces en aquel horizonte donde el sol se levanta o donde el sol se oculta, a veces el cielo se tiñe de una tonalidad entre anaranjada rojiza y media azul. A veces vemos nubes que tienen esa tonalidad, ¿cierto? Pero vamos a entender a la vez lo siguiente. Esas aparentemente nubes se les llaman nubes noctilucentes. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero no que las nubes llegaban solamente hasta acá, hasta la peplopausa? Sí, es cierto. Acá prácticamente ni siquiera hay presencia de vapor de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos observando en el horizonte en aquellos meses que aparentemente son nubes, como te digo, entre rojizas, anaranjadas y a veces azulinas? Eso viene a ser la concentración de polvo, ¿ya? De polvo cósmico que ha llegado a estos niveles proveniente desde el espacio, ¿sí? Entonces, el espacio debemos entender que existe los llamados polvos cósmicos que ingresa simplemente a la capa atmosférica y se va a concentrar en este nivel. En tal sentido, cuando el sol está a punto de salir, irradia, bueno, prácticamente esa energía luminosa hacia la concentración del polvo cósmico y ahí es donde vemos aparentemente esos tipos de nubes. Pero ojo, estamos aclarando acá, no son nubes, se le llama nubes noctilucentes por tener la forma de nubes, pero realmente es la concentración de polvo cósmico, ¿ya? Nubes noctilucentes. Aparte de ello, acá también se ubica una región, ¿sí?, llamada simplemente como la zodiosfera, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la zodiosfera, su propio nombre lo dice, es la concentración de vapor de sodio que encontramos en este prácticamente tercer nivel de la atmósfera, ¿sí? La función principal es que esa concentración de sodio está permitiendo de cierta manera darle esa tonalidad, ese color azul, entre comillas, del cielo que vemos desde la superficie, ¿sí? O sea, el color azul de la atmósfera, ¿ya? Entonces, la zodiosfera le da esa tonalidad y esa es la importancia donde, bueno, que vamos a encontrar en esta tercera capa, ¿ya? Bien, mesósfera. Límite de la mesósfera viene a ser la llamada mesopausa, ¿sí? Limita esta tercera capa y da inicio ya a la cuarta capa atmosférica llamada termósfera. A ver, cuando hablamos de la termósfera, esta ya lo vamos a ubicar a una altitud de 1000 kilómetros, ¿sí?
Características principales. Recuerda, considerado como la capa más caliente de todas las capas atmosféricas, llegando a tener simplemente una temperatura en promedio de 1500 grados Celsius en este nivel, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la termósfera, acá se desarrolla un solo fenómeno, ¿ya? Un solo fenómeno meteorológico o atmosférico, ¿sí? Bueno, ese fenómeno ya hace algunos instantes, te había mencionado, vienen a ser las llamadas auroras, ¿ya? Auroras polares, ¿sí? A ver, vamos a explicar esto. Debemos entender que el Sol emite hacia el espacio su energía, emite los llamados vientos solares, ¿sí? Ahora, cuando los vientos solares llegan a los planetas internos, bueno, afecta de cierta manera produciendo meteorización, produciendo erosión. Ahora, pero debemos entender esto. Cuando los vientos solares ingresan sobre esta capa, tú debes de entender que en esta capa la alta temperatura concentrada acá permite que los electrones de los vientos solares empiezan a ionizarse y a reaccionar desprendiendo energía luminosa, como si fueran pliegues o mantos multicolores que aparecen y desaparecen al instante, pero de manera permanente, ¿sí? Y a eso llamamos simplemente auroras. Ahora, lo llamamos auroras polares porque estos fenómenos solo se pueden contemplar desde los polos de la Tierra. Si es del norte, auroras boreales; si es del sur, auroras australes, pero de manera conjunta lo llamamos auroras polares nada más, ¿sí? Bien, otra característica. Recuérdate que en este nivel se produce el llamado estado, ¿ya? Estado de ingravidez, ¿ya? Estado de ingravidez. A ver, explicamos también esto. Mira, debemos entender que la termósfera tiene su límite llamado termopausa, ¿ya? Ahora, si nos ubicamos en los límites de esta estructura, prácticamente la gravedad es casi nula, ¿sí? Entonces, lo que se va a presentar es que los cuerpos ya empiezan a flotar, pero vuelvo a decirte, la gravedad es casi nula, pero realmente todavía hay gravedad. Y lo que se va a presentar es que los cuerpos van a empezar a orbitar alrededor de nuestro planeta, ¿sí? Y a ese acontecimiento lo llamamos estado de ingravidez. Ahora, esa condición está siendo aprovechada por el hombre para poder ubicar en estos niveles sus llamados o los llamados satélites, ¿ya? Los satélites artificiales, ¿sí? Bueno, para mejorar las señales de comunicación, pero cuidado en los límites de esta capa donde la temperatura ya no es tan extrema de 1500 grados Celsius, ¿sí? Aclarando esa condición. A ver, otra característica, recuérdate, acá se produce la llamada volatilización, ¿ya? La volatilización meteórica, ¿sí? Volatilización meteórica. Esto también explicamos. A ver, durante la noche a veces observamos este acontecimiento como si fueran estrellas que suelen caer en el horizonte, ¿cierto? Los mal llamados estrellas fugaces. A ver, explicamos esto. Para empezar, jovencito, eso no es una estrella. Una estrella es imposible que tenga ese movimiento. Las estrellas sí se mueven, tienen movimiento rotacional y tienen movimiento de traslación, pero ese movimiento que aparentemente vemos de esa luz que cae, entre comillas, eso no es una estrella, sino prácticamente es una roca espacial, debido a que cuando un cometa, cuando ingresa al interior de nuestro sistema, los vientos solares erosionan simplemente el núcleo. Y lo que va a ocurrir es que el núcleo se rompe, sufre un proceso de meteorización, se rompe y deja fragmentos en el espacio, como si fueran rocas deformes de diversos tamaños. Y esos elementos simplemente
están llegando a nuestro planeta o a cualquier otro planeta interno. Y lo que va a ocurrir es esto: esa especie de roca que se ha generado por la fragmentación del núcleo del cometa empieza a ingresar hacia la atmósfera, ¿sí? Ahora, en la exósfera prácticamente la gravedad es casi nula. Ahora, cuando llega a la termósfera empieza a ingresar, pero va a haber una región donde ya la gravedad lo empieza a traer con mayor fuerza, ¿sí? Entonces, esa roca va a empezar a tener, prácticamente velocidad de caída, ¿sí? Pero recuérdate que es la capa más caliente, 1500 grados Celsius. Entonces, esa temperatura está permitiendo que esa roca espacial entre en llamas. Y cuando vemos durante la noche, aparentemente es como una estrella que cayera, ¿cierto? Pero te habrás dado cuenta que repentinamente desaparece. No dura mucho tiempo. Ahora, ¿por qué desaparece? Porque la alta temperatura hace que esa roca en llamas se pulverice, se desintegre, ¿sí? Y a eso llamamos volatilización meteórica. Y cuando esa roca espacial se desintegra, se convierte en polvo. Y ese polvo desciende un poco más y llega a la mesósfera, donde se va a concentrar. Y esa concentración de polvo cósmico, ya sabemos que va a dar origen a las nubes noctilucentes, ¿sí? Entonces, la conclusión es que acá se desintegran los llamados meteoros. En sí, eso es un meteoro, ¿sí? Otra conclusión es que es una capa protectora de la superficie terrestre, debido a que cuando se desintegra estas rocas impide cualquier impacto con la superficie de la Tierra, ¿sí? Bien, otra característica que tiene la termósfera. Otra característica es que esta capa es considerada como la capa de las telecomunicaciones, ¿ya? Capa de las telecomunicaciones. Rápido nada más con esto. Cuando hablamos de la termósfera, sabemos muy bien que en esta zona se ubican los satélites artificiales que ayudan a la comunicación, ¿sí? Por la ubicación de estos satélites pueden ser llamados así, capa de las telecomunicaciones. Pero hay otra cuestión también importante por la cual se ha llamado así a esta capa, ¿sí? Dentro de la termósfera hay una región, como vemos acá, llamada la ionosfera. Ahora, te voy a indicar lo siguiente. En algunos libros vas a encontrar que esta cuarta capa no lo llaman termósfera, sino lo llaman ionosfera, ¿sí? Pero estudios ya han determinado que dentro de la termósfera está esta región ionosfera, ¿ya? Formada por muchas subcapas. Ahora, dos subcapas son las más principales, como vemos acá. La capa inferior dentro de la ionosfera, llamada Helmholtz, o también conocido como Kennedy, que se ubica a una altitud de 104 kilómetros, ¿ya? Ahora, hablemos cuál es la función que cumple esa subcapa dentro de la ionosfera. Mira, sabemos muy bien que nosotros que estamos ubicados en la superficie, prácticamente hay empresas de comunicación radial que tienen sus antenas parabólicas, ¿cierto? Y esas antenas parabólicas siempre están orientadas hacia el espacio, ¿no? Y a través de esas antenas emite sus señales. Entonces, las señales que emiten son de ondas largas y lo que va a generarse es simplemente el ascenso de esas señales, ¿ah? Surcan las distintas capas atmosféricas, pero cuando llega a esta zona de Kennedy, ¿ya? Prácticamente lo que hace esta capa es devolver esas señales hacia el interior. Y desde otros lugares de la superficie de la Tierra estamos captando esas mismas señales, ¿sí? Entonces, la función principal de esta subcapa es que ella retransmite las señales de ondas, ¿ya? De ondas largas provenientes de las estaciones de radio, ¿sí? Ahora, más arriba tenemos otra subcapa dentro de la ionosfera llamada la capa de Appleton. La ubicación, 225 kilómetros de altitud, ¿sí? Ahora, la función es casi lo mismo,
pero hay una diferencia. Mira, acá en la superficie también tenemos compañías televisivas, ¿no? Que también tienen sus grandes antenas parabólicas que emiten sus señales. Ahora, la diferencia es que ellas emiten señales de ondas cortas que son más potentes, ¿ya? Ellas también van a atravesar las distintas capas atmosféricas, ¿ya? Al llegar a Kennedy sigue ascendiendo, pero cuando llegan a Appleton, esta hace casi la misma función, devolver esas señales al interior de la atmósfera, ¿sí? Y de otras partes de la superficie de la Tierra también estamos captando esas mismas señales, ¿sí? Entonces, conclusión. Si Kennedy retransmite las señales de ondas largas de radio, Appleton va a retransmitir las señales de ondas, ¿ya? Las señales de ondas cortas provenientes de las estaciones televisivas y algunas compañías ligadas a la comunicación celular, ¿sí? Bien, entonces, eso es la importancia que tiene la termósfera, ¿sí? Por la ubicación de la ionosfera. Y es por eso que a esta capa se le llama capa de las telecomunicaciones, ¿sí? Límite de la termósfera, ahí tenemos la llamada termopausa. Limita esta cuarta capa y da inicio a la última capa. Vuelvo a decirte, esta capa para algunos estudiosos ya no lo consideran parte de la estructura atmosférica. ¿Por qué? Porque se ubica a mucha altitud. Oye, la exósfera, a ver. Antes de ello, nos estábamos acá pasando algo importante. La palabra termósfera también deriva de una combinación de dos voces. Termo significa caliente, ¿ya? O calor, y esfera, esfera. La esfera de calor o la esfera caliente. Ahora sí, exósfera. El término exósfera también deriva de una combinación de dos voces. Exo significa fuera o externo o externa y esfera, esfera. Por eso se le considera como la esfera externa. Ubicación, los estudios determinan una altitud de 10.000 kilómetros. A ver, para muchos esta distancia ya forma parte del espacio sideral y no debería formar parte de la atmósfera. Cuidado, es por eso que algunos científicos propiamente ya no lo consideran parte simplemente de la atmósfera. Pero vamos a hablar de ella. Temperatura ambiental del espacio del universo, menos 225 grados Celsius, ¿sí? Ahora, solo una característica básica que encontramos en esta capa, ¿sí? Dentro de la exósfera existe un campo, ¿ya? Existe un campo magnético cuya función es protegernos, ¿ya? Protegernos de los vientos, ¿ya? De los vientos solares que llega propiamente, ya sabemos, de la estrella más cercana a la Tierra, el Sol, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama ese campo magnético? Acá está. Tiene dos nombres. Puede ser llamada la magnetosfera o también puede ser llamado anillo de Van Allen, ¿sí? O sea, a ver, te explico. A ver, voy a aprovechar este espacio de acá para poderte indicar, ¿ya? Mira, supongamos que acá yo tengo el Sol, ¿sí? A ver, ubico a la Tierra. Mira por acá, yo tengo acá la Tierra, lo voy a hacer grandecito, ¿sí? Ahora, sabemos muy bien que la parte interna del núcleo, el núcleo interno, está formada simplemente por hierro. Es una bola de hierro en estado sólido. Ahora, cuando la Tierra desarrolla su movimiento rotacional, ¿sí? Recuérdate que la Tierra, su eje está ligeramente inclinado, ¿ah? Ahora, cuando la Tierra gira en su movimiento rotacional, el núcleo interno de la Tierra demora un poco más para dar una vuelta porque está rodeada por el núcleo externo que está en condición líquida, ¿sí? Ahora, ese núcleo interno actúa, aparte de actuar como un imán, permitiendo el desarrollo de la fuerza de gravedad, también actúa como la proyección de un campo magnético. O sea, voy a indicar de acá. De polo a polo se va a proyectar un campo magnético como si fueran dos gigantescos anillos, ¿sí? Ahora, el anillo que está orientado al Sol es más pequeño que el anillo que está al lado opuesto del Sol, ¿sí? Es un campo magnético que envuelve a toda la Tierra. La función es esta.
Cuando los vientos solares llegan a nuestro planeta, estos vientos solares van a ser desviados por el campo magnético, ¿sí? Hacia los extremos, más o menos así, ¿ya? Protegiendo a toda nuestra atmósfera y principalmente a sus capas que la constituyen, ¿ya? Ahora, si te das cuenta, en los polos simplemente los anillos de Van Allen o la magnetosfera se reducen. Y por ahí está ingresando parte de los vientos solares. Y hemos dicho que cuando esos vientos solares ingresan, llegan a la termósfera, ¿sí? Se produce una ionización de los electrones y se desarrolla, ¿qué cosa? Las llamadas auroras polares. Por eso se le llama polares, porque solamente se observan de los polos, porque por allí los vientos solares están ingresando de cierta manera a la capa atmosférica, pero principalmente a la llamada termósfera, ¿sí? Entonces, eso es la importancia que tiene la exósfera con la presencia de la magnetosfera, o también llamado anillo de Van Allen. Ahora, límite de esta capa, ahí tenemos, y hay que tener cuidado, ese término se le conoce, su límite, como la magnetopausa, ¿sí? Bien, entonces, esto viene a ser la estructura que vamos a encontrar en nuestra atmósfera. Ahora, una vez ya conocida la atmósfera, ahora vamos a hablar del tema central, el clima y el tiempo, ¿sí? A ver, cuando hablamos del clima y el tiempo, dos términos que lastimosamente no lo aplicamos correctamente, ¿sí? Más utilizamos la palabra clima para indicar cualquier cosa que sucede a nivel de la atmósfera y dejamos de lado simplemente el tiempo geográfico, ¿no? Suele ocurrir, de repente a algunos de ustedes les habré mencionado, a veces tenemos amigos, familiares que viven de repente en otras regiones, ¿ya? Y a veces vía telefónica nos llaman y a veces nos hacen esa pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo está el clima en Ayacucho? ¿Es cierto que ya entró el frío? ¿Es cierto que todo el día está haciendo calor? ¿Cierto? Y a veces nosotros respondemos, ¿no? Sí, en la mañana hace frío, durante parte, se puede decir, del mediodía hace mucho calor y de noche nuevamente frío. Cuidado, lo que te quiere preguntar realmente no es el clima, sino es el tiempo, ¿sí? Ahora, la aplicación del clima y del tiempo simplemente debemos de utilizarlo correctamente, ¿ya? Y para diferenciar estos dos puntos vamos con la definición, ¿ya? Vamos a definir qué es clima, vamos a definir qué es tiempo y así simplemente diferenciemos y apliquemos correctamente, ¿ya? En nuestra vida cotidiana. A ver, hablemos entonces del clima. Acá te doy la definición y luego explicamos, ¿ya? A ver, cuando hablamos del clima, el clima esencialmente se define así: es el estado, ¿ya? ¿Sí? Es el estado promedio, ¿ya? Es el estado promedio de las condiciones, ¿ya? Es el estado promedio de las condiciones que presenta la atmósfera, ¿sí? La atmósfera en un determinado, ¿ya? No te olvides, en un determinado lugar, ¿ya? Ahora, debemos de entender también que para calcular el clima, ¿ya? Para calcular el clima se va a desarrollar en periodos, ¿ya? En periodos muy prolongados o muy largos, ¿sí? Que va por encima de los 35 años de constante estudio, ¿ya? O sea, lo que quiero darte a entender es esto. A ver, cuando hablamos de Ayacucho, ¿sí? De nuestra región, Ayacucho, sabemos muy bien que Ayacucho tiene un clima establecido. Ese clima viene a ser templado, ¿ya? Templado y seco, ¿sí? Ahora, ¿por qué se ha establecido o cómo se ha establecido que Ayacucho tiene el clima templado seco? Debemos de entender que a través de instrumentos meteorológicos, ¿ya? Se ha tenido que calcular elementos que hay en el clima y el tiempo, ¿ya? Se ha tenido que calcular la radiación solar, temperatura, humedad, se ha calculado la nubosidad, precipitación, vientos, ya sea semanal, quincenal o mensualmente durante más de 30 años, ¿sí? Se ha registrado esa información.
Pasado ese tiempo, se ha recopilado todos esos registros, toda esa información y se ha llegado a la conclusión que Ayacucho tiene el clima templado y seco. Ahora, ¿y qué quiere decir eso? Durante los 12 meses del año, el sol siempre nos acompaña, pero la humedad es escasa en esta zona, pero con lluvias de verano, ¿sí? Entonces, a eso llamamos clima. ¿Ya? En tal sentido, el clima ya está establecido y el clima no puede variar de la noche a la mañana, ni siquiera de un día para otro, ni siquiera de un año para el otro. Ahora tú te preguntarás, pero hoy en día se habla mucho del cambio climático. Sí, esos cambios climáticos no se está dando pues desde el año pasado hasta ahora, no, sino esos cambios climáticos se están desarrollando desde hace décadas atrás. Para que haya un cambio climático se necesita décadas para que se dé esto. Pero de la noche a la mañana esto no va a cambiar, va a seguir siendo permanente o constante, ¿ya? Ahora, eso viene a ser el clima, ¿sí? Ahora, ¿qué viene a ser el tiempo geográfico? A ver, vamos acá. El tiempo geográfico dice, se define así, es el estado, ¿ya? Es el estado momentáneo, cambiante o pasajero de las condiciones, ¿ya? De las condiciones que presenta la atmósfera, ¿sí? Que presenta la atmósfera. En un determinado, ¿ya? En un determinado lugar, ¿ya? En un determinado lugar, y momento, ¿ya? Y momento específico, ¿ya? Específico, no te olvides, ¿sí? Ahora, lo que da a entender esta definición dice que la condición atmosférica puede variar, puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en estos momentos, en Ayacucho, propiamente, estamos en un tiempo soleado. Pero este tiempo soleado puede variar, puede modificarse. Eso va a depender de la condición que se pueda presentar, ya sea en horas o minutos. De repente, de aquí un par de horas, 3 horas, las nubosidades cubren la atmósfera. Entonces cambió el tiempo geográfico, de un tiempo soleado a un tiempo nublado. O de repente de esa acumulación de nubes empiezan las lluvias, la precipitación, también se ha modificado el tiempo, ¿sí? De un tiempo nublado a un tiempo lluvioso. Entonces, esas variaciones, esos cambios que puede presentar la condición atmosférica, a eso llamamos tiempo geográfico, ¿sí? Y recuérdate que el tiempo geográfico se calcula, ¿ya? A diferencia del clima, se calcula en periodos, ¿sí? En periodos cortos, ya sea con el transcurrir de las horas o los minutos, ¿sí? La condición atmosférica puede variar, puede modificarse, ¿sí? Entonces, esto es la diferencia que vamos a encontrar, ¿ya? Y lo resumimos con 2 palabras, como es de costumbre. El clima ya está establecido, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿sí? Por ende, el clima es considerado como permanente. Mientras que el tiempo geográfico, esto es todo lo contrario, es cambiante, ¿sí? Cuidado, ¿verdad? Entonces, si quieres preguntar en qué condición está la atmósfera, si quieres saber en qué lugar de nuestro país está lloviendo, está nublado, está soleado, no tienes que preguntar por el clima, tienes que preguntar por el tiempo geográfico, ¿sí? Recuérdate que el clima, el padre de esta ciencia, a modo de cultura general, viene a ser el científico alemán Alexander, ¿ya? Alexander von Humboldt, ¿sí? Cuidado, ¿ya? Listo, dejamos de lado esto y ahora nos vamos al siguiente punto. A ver, hablemos a continuación de los elementos que constituyen al clima y al tiempo, ¿sí? A ver, sencillo. Los elementos del clima y del tiempo son 7, ¿ya? Tenemos la radiación solar, tenemos la temperatura, la humedad, la presión, tenemos los vientos, tenemos la nubosidad y por supuesto la llamada precipitación. Y tenemos que saber o recordar cada una de ellas, ¿sí?
y algunas generalidades básicas, ¿sí?, que se presentan en ella, ¿ya? A ver, vamos con el primero, radiación solar. ¿Qué viene a ser la radiación solar? Se puede definir de varias maneras, pero vamos a definirle de la manera que más se emplea, ¿ya? A ver, la radiación solar es considerado como la cantidad, ¿ya? Es la cantidad de energía, ¿ya? La cantidad de energía que emite el Sol hacia el espacio, y que cierta cantidad llega a nuestro planeta Tierra, permitiendo que la superficie absorba esta radiación y permita su calentamiento, ¿ya? Su calentamiento natural, ¿sí? Otra definición de repente más sencilla es la cantidad de rayos solares, ¿sí? O de rayos que llega a la Tierra, ¿sí? Ahora, recuérdate que esa radiación que emite el Sol hacia el espacio simplemente se muestra en dos tipos o fuentes de energía, ¿sí? Sabemos muy bien que el Sol emite su energía calorífica y también su energía luminosa, ¿sí?, presentando 5 tipos de rayos: rayos X, rayos gamma, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y las ondas electromagnéticas, ¿sí? Ahora, sabemos muy bien que la superficie de la Tierra absorbe esa radiación durante el día, ¿sí? Pero debemos de entender a su vez que hay factores que pueden alterar la cantidad de absorción de esa radiación por parte de la superficie, ¿sí? Hay algunos factores que la van a alterar. Por ejemplo, el primer factor que puede alterar la radiación solar viene a ser la llamada transparencia, ¿ya? La transparencia de la atmósfera. A ver, algo sencillo. Sabemos muy bien que en días cuando amanece cubierta de nubosidad va a haber poca radiación solar que llegue a la superficie, porque las nubes van a formar un techo, como te digo, un techo de nubosidades, ¿sí? Entonces la radiación que viene desde el espacio se encuentra con ese techo de nubes y se repliega. Poca cantidad de radiación sí va a lograr atravesar ese manto techo de nubes y va a lograr llegar a la superficie. Y la superficie, ya sea agua o la parte sólida del continente, va a absorber esa radiación, pero la cantidad es muy reducida. En cambio, aquellos días donde amanece despejado, donde no hay nubes, allí la radiación va a llegar de manera permanente, de manera constante, ¿sí? Y la cantidad de absorción va a ser mucho mayor. Ya sabemos eso, ¿sí? Entonces, transparencia de la atmósfera. Otro factor que puede alterar la absorción de la radiación solar viene a ser la duración de los días, ¿ya? De los días y las noches, ¿sí? Y esto se relaciona propiamente a las estaciones del año. A ver, por nuestra posición, sabemos muy bien que nuestro territorio se va a presentar 4 estaciones, ¿no? Las extremas, verano, invierno, y las moderadas, ya sabemos, otoño y primavera. Ahora, si hablamos de la estación de verano, sabemos muy bien que un día civil tiene 24 horas, pero en verano el día dura 13 horas y la noche se acortan a 11 horas, ¿sí? En verano los días duran más tiempo que las noches. Eso quiere decir que en verano, como hay más hora de presencia de sol, va a irradiar más horas, por supuesto, de su radiación, y por supuesto, a la vez, la superficie va a absorber más radiación solar. Ahora, ¿y en qué estación se invierten las cosas? Eso es en invierno. Jovencitos, en invierno los días, ¿sí?, se acortan a 11 horas y las noches se van a prolongar propiamente a 13 horas, ¿sí? Entonces en invierno, como hay menos horas de presencia solar, la superficie de la Tierra va a absorber menos radiación solar, ¿sí? Entonces en verano más radiación solar y en invierno menos radiación solar, ¿sí? Bien, otro factor que puede alterar la radiación solar es el ángulo de incidencia, ¿ya? Ángulo de inclinación, ¿ya? Inclinación, cómo la radiación solar llega a la superficie de nuestro planeta Tierra, ¿sí? A ver, explicamos esto. Voy a borrar esta parte porque el espacio en blanco es mayor y vamos a aprovechar para explicarte acá, ¿sí? A ver, mira.
acá yo tengo el sol, ¿sí? Acá tengo el sol, vamos a suponer, y acá yo tengo simplemente a la Tierra, lo voy a hacer grande, ¿sí? A ver, sabemos muy bien que la radiación cuando llega a la Tierra lo hace de manera recta, ¿sí? Lo hace de manera recta. La mitad se ilumina, decimos que es día, la otra parte queda en penumbra, decimos que es noche. Pero recuerda esto, mira, la parte central de nuestro planeta, fíjate bien cómo la radiación llega sobre ese sector. Llega de manera perpendicular, de manera recta. A ver, siente la superficie. Esa radiación está llegando así, de manera recta, formando ángulos casi de 90 grados. ¿Sí? La forma como llega esa radiación permite que en la parte central, la superficie, absorba más radiación solar. Ahora, fíjate en los polos. La radiación solar llega de manera casi tangencial, ¿cierto? O sea, de manera muy inclinada. La radiación solar en los polos está llegando más o menos así, ¿ya? Formando ángulos inferiores a 90 grados. Eso quiere decir que en los polos la superficie va a absorber radiación solar, sí, pero esa inclinación va a permitir que la radiación sea en menor cantidad, ¿ya? Entonces, lugares cercanos al centro de la Tierra, allí la radiación es mayor que la zona de los polos, ¿sí? Podemos mencionar también lo siguiente: a mayor latitud, me alejo de la línea ecuatorial, me voy a los polos, la radiación es menor. Y a menor latitud, me acerco a la línea ecuatorial, la radiación será mayor. ¿Sí? Cuidado con ello. Entonces, tenemos tres factores que alteran la absorción de la radiación solar por parte de la superficie de la Tierra. ¿Sí? Listo. Ahora, algo muy importante. Ha venido en ciertas ocasiones preguntas de instrumentos de medida, ¿sí? Ahora, el hombre, para poder registrar radiación solar, ha creado instrumentos para hacer las respectivas medidas, ¿sí? Entonces, acá vamos a encontrar lo siguiente. En primer lugar, tenemos el piranómetro, instrumento que, aparte de registrar radiación del Sol, también registra radiación cósmica, ¿sí? El otro viene a ser el pir-heliómetro, ¿ya? Pir-heliómetro. Esta sí, exclusivo para la radiación proveniente del Sol, ¿sí? Y hay uno más, el otro viene a ser el heliógrafo. El heliógrafo es un instrumento que sirve para poder registrar horas de sol en el día o también la insolación, ¿sí? Listo. Entonces, esto viene a ser radiación. Pasemos al segundo elemento. Hablemos de la temperatura. A ver, cuando hablamos de la temperatura, bueno, entendamos que la temperatura también se puede definir de diversas maneras, ¿sí? A ver, y vamos a determinar, la definición que más se emplea, ¿ah? A ver, cuando hablamos de la temperatura, ¿qué viene a ser la temperatura? Recuerda, grado de calor, ¿sí? Grado de calor o frío que puede presentar la atmósfera, ¿ya? En un determinado, ¿sí? En un determinado lugar, ¿sí? En un determinado lugar y momento específico, ¿sí? Entonces, a eso llamamos temperatura. La temperatura no tan solo es el calor, sino también el opuesto, el frío que hay en el ambiente, ¿ya? Ahora, para poder registrar o para poder simplemente conocer la temperatura en el ambiente, se han creado unidades de medida, ¿sí? Con el pasar de los años se han creado unidades, ya sea Newton, ya sea Rutherford, unidades Celsius, unidades Kelvin, unidades Fahrenheit, entre otros tipos de unidades, ¿ya? Pero acá vamos a indicar cuáles son las unidades más empleadas, más utilizadas. A ver, esta unidad prácticamente es muy conocida, llamada unidades Celsius, y el otro vienen a ser las unidades llamadas Fahrenheit, ¿sí? Vamos a comparar esto, ¿sí? A ver, y para comparar esas unidades vamos a utilizar a este elemento vital, ¿sí? El agua, ¿ya? El agua ubicada a nivel, ¿ya? A nivel del mar, ¿sí? A ver, cuando hablamos de los grados Celsius, ¿a cuántos grados Celsius el agua ebulliciona en el ambiente a nivel del mar? Sabemos muy bien que es a 100 grados Celsius, ¿sí? Ojo, estoy utilizando nivel del mar, porque si nosotros nos ubicamos a una altitud considerable, por ejemplo, en nuestra región, ¿ya? 2.600 metros sobre el nivel del mar, prácticamente acá no hierve a 100 grados Celsius, hierve a menos temperatura,
¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí. Bueno, por eso estoy poniendo nivel del mar. En los grados Celsius, 100 grados Celsius. En los grados Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit, ¿sí? ¿A cuántos grados el agua entra en proceso de solidificación, de congelamiento en los grados Celsius? A 0. Y en los grados Fahrenheit, esencialmente a 32, ¿no? ¿Por qué hacemos la diferencia? Por el uso a la cual se le da estos valores, ¿no? Los grados Celsius, esencialmente en América Latina, ¿sí? Bueno, también se emplea mucho en África, ¿ya? Mientras que los grados Fahrenheit, América del Norte, casi toda Europa, y también se emplea mucho en el continente de Asia, ¿sí? Listo. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Ahora hablemos de los registros, de la temperatura. Miren, cuando hablamos de la temperatura en el ambiente, se ha determinado registros para poder conocer simplemente en qué momento la temperatura es la más baja, la más alta, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner, ¿ya? A ver, en primer lugar tenemos la temperatura mínima, ¿sí? Luego tenemos la temperatura intermedia o media. Luego tenemos la temperatura máxima, ¿sí? Y posteriormente tenemos la llamada amplitud, ¿ya? La amplitud térmica en el ambiente durante el día, ¿sí? A ver, explicamos esto. Cuando hablamos de la temperatura mínima, a ver, tú debes de entender que hay un momento, ¿sí?, en nuestro medio donde se tiene que registrar esta temperatura, ¿sí? Ahora, la temperatura mínima en la atmósfera se va a registrar antes, ¿ya? Antes que salga propiamente el sol. ¿Y a qué hora es eso? De 4 a 5 antemeridiano. En ese lapso de tiempo es momento de registrar la temperatura mínima, porque la temperatura ya sabemos que ha descendido pues al máximo, ¿sí? Temperatura media se va a registrar en 2 momentos del día, ¿ya? Uno en hora de la mañana, de 9 a 10 antemeridiano, donde la radiación solar ya calentó la superficie, y esta superficie transmite ese calor a los gases que están cerca de esa superficie, y con ella la atmósfera de abajo para arriba empieza a calentarse, ¿sí? Y en horas de la tarde, a partir de 5 a 6 postmeridiano, prácticamente el sol ya se oculta, la superficie empieza a perder su calor y los gases también empiezan su proceso de enfriamiento, ¿sí? Entonces es momento de hacer el registro de temperatura media. Si hablamos de la temperatura máxima, recuérdate que en muchos países a partir del mediodía. Ahora, por nuestra posición de 2 a 3 postmeridiano, ¿sí? Entonces, en ese lapso de tiempo, prácticamente la temperatura ha ascendido al máximo, ¿ya? Ojo, estamos hablando a nivel de la atmósfera, de los gases. Entonces, los gases han aumentado su temperatura y es momento de hacer el registro de la temperatura máxima. Luego tenemos la amplitud térmica. A ver, la amplitud térmica se va a registrar al hacer un procedimiento matemático de sustracción bien sencilla. Entre la temperatura máxima registrada del día menos la temperatura mínima registrada en ese mismo día, ¿sí? Entonces la diferencia de ambas temperaturas, ¿sí?, nos va a dar esa amplitud térmica. Nada más. Listo. Hablemos a continuación de los factores que también alteran a la temperatura en el ambiente, ¿ya? A ver, los factores que propiamente alteran a la temperatura son los siguientes. A ver, en primer lugar tenemos la llamada altitud, ¿sí? A ver, explicamos esto. A mayor altitud, la temperatura es menor, y a menor altitud la temperatura se hace mayor, ¿sí? Cuidado con ello. Otro, a ver, el otro viene a ser la llamada latitud. A ver, recuérdate que la latitud es la distancia de cualquier punto con relación a la línea ecuatorial. Si estoy más cerca a la línea ecuatorial, latitud menor o latitud baja. Si yo me alejo de la línea ecuatorial, mayor altitud, ¿sí? O latitud alta, ¿sí? Ahora, a menor latitud, me acerco a la línea ecuatorial, allí hay más temperatura.
y a mayor latitud me alejo de la línea ecuatorial, la temperatura empieza a reducirse, ¿sí? Otro factor que puede alterar la temperatura viene a ser la presencia de las estaciones. Y las estaciones se toma como referencia a las extremas, verano, invierno. Y sabemos muy bien que en verano hay más temperatura y en invierno ya sabemos menos temperatura. Otro factor que puede alterar la temperatura en el ambiente viene a ser la sucesión de los días y las noches. Día, presencia del sol, más temperatura, y de noche todo lo opuesto. Otro factor que puede alterar a la temperatura viene a ser la presencia de nubosidades en el ambiente, ¿sí? Días nublados, la temperatura desciende, y días despejados, la temperatura aumenta, mayor radiación que va a llegar a la superficie, ¿sí? Y otro viene a ser la presencia de corrientes, ya no te olvides, presencia de corrientes marinas, ¿ya? Ahora, sabemos muy bien que en nuestro territorio del mar peruano hay dos principales corrientes que su temperatura afectan simplemente a la temperatura de la atmósfera. Tenemos por el norte corriente del Niño de aguas cálidas, y esas aguas cálidas permite que prácticamente las masas de gases a nivel atmosférico también se calienten, ¿sí? Y luego tenemos la corriente peruana, corriente de Humboldt de aguas frías, que permite que a nivel atmosférico simplemente los gases se enfríen también, ¿sí? Entonces altera simplemente la temperatura. Listo. Ahora, para terminar la temperatura, también hay instrumentos que se encargan de su registro, de su medida. Bueno, creo que todos sabemos cuáles son, ¿no? A ver, acá vamos a poner. En primer lugar tenemos el llamado termógrafo, ¿sí? Y el otro viene a ser muy conocido, el termómetro. A ver, vamos a hacer hincapié en este segundo, ¿sí? Ahora, el termómetro para registrar temperatura atmosférica son termómetros de tamaño considerable, 30, 40 centímetros de extensión, ¿ya? Ahora, el termómetro puede ser de dos clases. Pueden estar compuestos de mercurio o pueden estar compuestos de alcohol, ¿sí? Ahora, vamos a indicarte lo siguiente. El termómetro de mercurio se utiliza esencialmente en climas tropicales, ¿sí? Y también en clima templado, ¿ya? Ahora, ¿por qué se utiliza en esos climas? Porque el mercurio solamente te puede aguantar hasta menos 39 grados Celsius. Si baja más de esa temperatura, el mercurio se congela y ya no te sirve ese instrumento. Para evitar eso, se utiliza el otro termómetro de alcohol, porque esto se va a emplear para clima glaciar y también para clima polar, ¿sí? Cuando yo digo clima glaciar, bajas temperaturas, clima de bajas temperaturas de altas montañas, los glaciares, ¿sí? Los nevados. Entonces ahí la temperatura desciende a menos 20, menos 7, menos 8 grados Celsius. Y si vas a los polos, allá baja menos 60, menos 80 grados Celsius. Entonces, el termómetro de alcohol sirve para estos climas, porque el alcohol te puede soportar, te puede aguantar hasta menos 140 grados Celsius, ¿sí? Entonces son para climas muy frígidos en la Tierra, ¿sí? Muy bien. Listo, dejamos de lado el segundo elemento y ahora nos vamos al tercer elemento del clima, que viene a ser la humedad. A ver, vamos a definir esto. Cuando hablamos de la humedad, cuidado, la humedad no quiere decir mojado o algo mojado, no, eso no es humedad. La humedad viene a ser la cantidad, ¿ya? Considerado así. Es la cantidad de vapor de agua, ¿ya? Es la cantidad de vapor de agua que vamos a encontrar acumulados en la atmósfera. Pero ese vapor de agua no la vamos a poder observar, es muy difícil observarlo, pero sí lo vamos a poder
sentir, no se observa, pero sí se siente. ¿De qué se genera la humedad del calentamiento de las fuentes de agua por parte de la radiación solar? ¿Sí? Entonces, los ríos, lagos, lagunas, mares, océanos, ¿ya? El mismo suelo que internamente contiene agua, eso también se evapora constantemente, ¿sí? Y bueno, aparte de ello, la transpiración de plantas y animales. El mismo hombre también emitimos humedad al respirar, cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Entonces emitimos ese vapor, y cuando ese vapor se acumula en el ambiente, el aire retiene ese vapor y se convierte en humedad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de humedad, ¿cuáles son los factores que alteran a este elemento? A ver, el primer factor viene a ser la llamada altitud, ¿sí? A ver, recordemos, a mayor altitud, menos humedad, y a menor altitud, mayor será la humedad, ¿sí? Ayacucho, ¿por qué tiene el clima, por qué se dice que es templado seco? Porque acá estamos a una altitud de más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que a mayor altitud ya la humedad se reduce, ¿sí? Cuidado. Otro factor viene a ser la llamada latitud, ¿sí? Recuérdate, si acá yo tengo a la Tierra, línea ecuatorial, a ver, si esto viene a ser la línea ecuatorial, ya te he dicho, los lugares cercanos a la línea ecuatorial hay menor latitud y los lugares más alejados, mayor latitud, ¿sí? Entonces, la latitud también es un factor que puede alterar a la humedad. Y decimos, a mayor latitud me voy a los polos, allí la humedad es menor. Y a menor latitud me acerco a la línea ecuatorial, allí la humedad es mayor, porque hay más radiación, pues más evaporación de las fuentes de agua y más acumulación simplemente de vapor, que va a generar más humedad a la vez, ¿sí? Bien, otro factor también viene a ser la llamada temperatura, ¿ya? Bueno, muy sencillo. A mayor temperatura, más evaporación, más humedad. Y a menor temperatura, menos evaporación, menos humedad, ¿sí? Listo. Otro factor viene a ser las estaciones del año, ¿sí? Las estaciones, ¿ya? Bueno, y tomamos las estaciones extremas. Verano, más humedad. Invierno, menos humedad, ¿sí? Otro pues es la sucesión de los días, ¿ya? Los días y las noches, ¿sí? Día, el sol está presente, más humedad. De noche, menos humedad. El otro viene a ser la cercanía, ¿ya? Cercanía a las masas acuosas, ¿sí? O sea, agua. Lugares cercanos a fuentes de agua, río, lago, lagunas, mar, ¿sí? Oye, allí vamos a encontrar más humedad, pues porque estamos cerca de esas fuentes de agua y como hay evaporación, eso va a generar más humedad. Y los lugares apartados, alejados de fuentes de agua, allí vamos a encontrar menos humedad, ¿sí? Listo. Ahora, instrumentos que se van a encargar de registrar la humedad. Allí vamos a tener al llamado higrómetro, ¿sí? El otro viene a ser el hidrógrafo, ¿ya? El otro viene a ser el famoso ciclómetro, ¿sí? Y hay uno más, el otro viene a ser el tanque de evaporímetro, ¿ya? Entonces, son instrumentos que se van a encargar de registrar simplemente la humedad, ¿ya? Listo. Dejamos de lado la humedad y ahora nos vamos al cuarto elemento del clima y del tiempo, ¿sí? La llamada presión atmosférica. Bien, jóvenes, ahora vamos con el cuarto elemento del clima, ¿sí? Del clima y el tiempo, la llamada presión atmosférica, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la presión atmosférica, esencialmente esta se puede definir de varias maneras, pero vamos a utilizar, como es de costumbre, la definición más empleada, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la presión atmosférica, dice, es considerada el peso, ¿ya? Es el peso de una columna o de columnas de masas, ¿sí? De masas de aire sobre todo cuerpo, ¿ya? Sobre todo cuerpo ubicado en la superficie de nuestro planeta Tierra. ¿Nada más? Una definición más sencilla de eso puede ser el peso del aire, otro aún más sencillo puede ser el peso de la atmósfera, ¿sí? A eso llamamos presión atmosférica, ¿sí? Entonces, como vemos acá en el gráfico, estas flechas me indican columnas de masas de aire. Debemos de entender que el aire, por supuesto, tiene peso y ese aire ejerce su peso
sobre la superficie, sobre los cuerpos ubicados en la superficie. Y a eso nosotros llamamos presión atmosférica, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la presión atmosférica, yo quiero registrar presión atmosférica. La base que yo tengo que utilizar viene a ser el nivel, ¿ya? El nivel del mar, ¿sí? El nivel del mar, cuidado, ¿ya? Es la base para poder empezar a registrar la presión atmosférica, ¿ya? Y la presión atmosférica esencialmente, el registro base, para empezar a hacer el registro, como te digo, viene a ser 1013 milibares o 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la presión atmosférica, también existen factores que pueden alterar esta condición atmosférica, ¿sí? A ver, uno de los principales factores viene a ser la llamada altitud, ¿sí? A ver, fíjate bien. A mayor altitud, mira, la columna de la masa de aire se acorta y si hay menos concentración, habrá menos peso. Por ende, la presión atmosférica será menor. Y a menor altitud, fíjate que la columna de masas de aire es mucho más prolongada, más concentración, y si hay más concentración, más peso. Y por ende, a su vez, hay mayor presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuidado. Otro factor que puede alterar la presión atmosférica viene a ser la temperatura, que va de la mano con la humedad, ¿sí? Que va de la mano con la humedad. Y decimos, a mayor temperatura, mayor humedad, la presión se reduce, es menor, y a menor temperatura, menor humedad, la presión se incrementa o es mayor, ¿sí? A ver, ¿cómo explicamos esto? A ver, te indico acá, ¿ya? Mira, vamos a suponer que acá yo tengo el nivel del mar, ¿sí? Supongamos que esto viene a ser el mar, ¿ya? Y por acá, supongamos, tengo la radiación solar, ¿sí? Mira, cuando la radiación solar llega sobre la superficie, por supuesto que ésta se calienta, ¿sí? Si llega a las fuentes de agua, va a suceder lo mismo. Y sabemos muy bien que se va a generar, la evaporación. Recuerda, más temperatura. Cuando hay más temperatura, más evaporación, y esto va a generar más humedad, ¿cierto? Entonces, esa humedad empieza a ascender, esos gases cálidos empiezan a ascender. Y como ascienden, se contraponen al peso atmosférico. Recuerda que la presión de manera descendente, entonces hay una fuerza que se contrapone a esa presión. Y por ende, en esta columna, la presión se va a reducir. Por consiguiente, a más temperatura, a más humedad, la presión es menor. Ahora, ¿qué pasa en aquellos lugares donde de repente hay ausencia de sol? De repente el sol no vemos en el horizonte, ¿sí? Si sucede eso, va a haber menos temperatura. Y si hay menos temperatura, bueno, entonces también va a haber menos humedad. Y por ende, el peso de la atmósfera va a ser permanente, va a ser constante. Y decimos que en esta parte, en esta columna, prácticamente la presión va a ser mayor porque no va a haber una fuerza que se contraponga al peso atmosférico, ¿sí? En tal sentido, a mayor temperatura, mayor humedad, la presión se reduce, y a menor temperatura, menor humedad, la presión aumenta, ¿sí? Listo. Instrumento que se encarga de registrar la presión atmosférica. Ese instrumento tiene por nombre simplemente el barómetro de la clase aneroide, ¿sí? O normalmente llamado barómetro, ¿ya? Listo. Dejamos de lado la presión y ahora nos vamos a los vientos. A ver, cuando hablamos de los vientos, vamos a tener que diferenciar esto, aire-viento, ¿sí? A ver, cuando hablamos del aire, el aire se define como la acumulación de masas de gases en ciertos sectores de la atmósfera carentes de movimiento. Y yo cuando digo concentración de masas de gases, me refiero a un conjunto de gases que hay en nuestro medio, que puede ser oxígeno, nitrógeno, CO2 o lo que fuera, ¿sí? Pero estos gases carecen de movimiento. Pero ¿qué pasa si estos gases empiezan a desplazarse, a moverse de un lugar a otro? Ya se convierte en vientos. Si el aire formado por gases empiezan a desplazarse, ya es considerado como viento, ¿sabes bien? Entonces, ¿cómo definimos a los vientos? Simplemente debido al movimiento, o es considerado el movimiento de masas de aire por ciertos sectores, ¿ya? Por ciertos sectores de la
atmósfera, debido a la diferencia de presiones, ¿ya? De presiones que vamos a encontrar entre dos frentes, nada más, ¿sí? Ahora, para poder entender el origen, la fuerza de los vientos, la dirección de los vientos que hay en el medio, eso se explica a través de leyes, ¿sí? Y acá vamos a mencionarte esas leyes de los vientos, ¿ya? Primera, segunda y tercera ley. La primera ley también se conoce como la ley de Buys-Ballot, la segunda ley también se conoce como la ley de Stephenson y la tercera ley también llamada la ley de Ferrer, ¿sí? Ahora, cuando haya alguna pregunta de la primera ley, tú debes de entender que esto te va a explicar el origen de los vientos, ¿sí? La ley de Stephenson, esto te explica la intensidad de los vientos o la fuerza de los vientos. Y la ley de Ferrer, esa tercera ley, esta te va a indicar o te explica la dirección de los vientos, ¿ya? Ahora, vamos con la primera ley. De las tres, la primera es la más importante porque te explica el origen de los vientos, ¿sí? A ver, vamos a explicarte esto, pero voy a partir por lo siguiente. Si tú te has dado cuenta, muy temprano, si tú sales de casita, eso de las 3 de la madrugada, por decirlo así, 4, 5, hasta las 6, no existe viento, pero sí sientes el aire que está fría, que esa es otra cosa, ¿sí? Ahora, si nosotros caminamos por el ambiente a partir de las 9, 10, ya podemos sentir pues la presencia de los vientos, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es el factor que determina la presencia o ausencia de los vientos? Ese factor se llama radiación solar, ¿sí? Entonces, partiendo por ello, te explico la primera ley. Mira, muy temprano, cuando sales de casita, como te digo, eso de las 5:30, 6, no hay viento, pero sí vas a encontrar aire fría, acumulada, carentes de movimiento, acumulada cerca a la superficie, ¿sí? Ahora, una vez que salga el sol irradia su energía que va a llegar a la superficie y esta superficie entra en calentamiento. Una vez que la superficie se haya calentado, transmite ese calor a los gases que están acumulados. Ahora, esos gases, al pasar los minutos, las horas, también se calientan. Y producto de ese calentamiento, los gases se vuelven livianos, se vuelven ligeros. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esos gases? Van a empezar a ascender, suben, ¿sí? Y ahora fíjate bien. En esta zona, esta fuerza de gases cálidos que han subido, han ascendido, se contraponen ya al peso de la atmósfera, ¿sí? Hay una fuerza que se contrapone a la presión atmosférica. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que en esta zona la presión atmosférica se reduce porque esas masas de aire cálido se están contraponiendo al peso atmosférico. Ahora, pero recuerda lo siguiente, mira, cuando esos gases cálidos han ascendido, han dejado un vacío sobre este sector, ¿sí? Hay un vacío, pero ese vacío no va a quedar así por mucho tiempo. Lo que va a ocurrir es esto. De otros lugares donde la presión atmosférica es mayor, la misma atmósfera va a empujar masas de aire fría para ocupar ese espacio vacío dejado por esas fuentes de aire cálida. Ahora, masas de aire fría que son más densas, más pesadas, van a empezar a desplazarse, ¿sí? Para ocupar ese vacío. Y como se desplaza casi de manera horizontal, ya se convierte en vientos, ¿sí? Ahora, una vez que se acumulan en este espacio vacío, pasan los minutos, pasan las horas, también se calientan y por supuesto nuevamente ascienden, dejando nuevamente ese campo vacío y así empieza la dinámica de los vientos, ¿sí? Por eso, la ley de Buys-Ballot que te habla del origen, la definición dice que los vientos se van a originar por la diferencia de presiones que hay entre dos frentes. Los vientos se originan de zonas de altas presiones y se desplazan a zonas de bajas presiones, nada más, ¿sí? Entonces,
Eso viene a ser simplemente la primera ley, la ley de Buys-Ballot, que te habla del origen. Ahora vamos con la segunda ley. A ver, hablemos de la ley de Stephenson, que te habla de la intensidad. A ver, miren, cuando hablamos de la intensidad, está relacionado a lo siguiente. Sabemos muy bien que la fuente principal para que se formen los vientos es la radiación solar. Ahora, en nuestro medio, los ventarrones esencialmente se generan en agosto, ¿sí? Ahora, ¿por qué se generan en ese mes y por qué se generan esencialmente en la tarde los ventarrones en nuestra localidad a partir de las 4 o 5? Porque tú debes de entender, en aquellos días, en horas de la mañana, se ha presentado una fuerte insolación. Mediodía, lo mismo. Al entrar a las primeras horas de la tarde, 1, 2, 3, también fuerte insolación. Eso quiere decir que cuando la superficie de la Tierra recibe más radiación solar, va a haber mayor cambio, o la rapidez del cambio de masa de aire cálido con masa de aire frío va a ser mucho más constante, y esto va a permitir que los vientos alcancen intensidad. Entonces la intensidad se debe a la mayor, a la mayor radiación, ¿sí? A la mayor radiación solar que puede llegar hacia la superficie de la Tierra. Nada más, ¿sí? Listo. Hablemos ahora de la tercera ley, llamada la ley de Ferrer, que te habla de la dirección, ¿sí? A ver, vamos acá y explicamos. Miren, esta tercera ley se remonta al año 1835, donde este científico llamado Gaspar de Coriolis estudia el movimiento rotacional de la Tierra para entender qué consecuencia puede traer consigo ese movimiento de giro que tiene nuestro planeta. Y según Gaspar de Coriolis dice, como la Tierra se mueve en sentido antihorario, observado desde el hemisferio norte, de oeste hacia el este, dice que se presenta una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza debido a ese movimiento giratorio, pero esa fuerza en la línea ecuatorial es casi nula. Pero si tú te vas hacia el norte o hacia el sur, esa fuerza se incrementa cada vez más. Y eso motiva la dirección del desplazamiento de los vientos. Ahora, recuerda, de la línea ecuatorial hacia arriba, hemisferio norte, y hacia abajo, ya sabemos, hemisferio sur. Es la línea que divide en dos hemisferios a nuestro planeta. Ahora mira acá. Se ha determinado que si tú te ubicas en el hemisferio norte, los vientos se desplazan en sentido horario, se desplazan hacia la derecha, se mueven de esta manera, ¿sí? Se mueven en ese sentido, ¿ya? Pero si tú te ubicas en el hemisferio sur, el sentido cambia. Los vientos se desplazan en sentido antihorario, ¿sí? Se desplazan hacia la izquierda. Y eso mismo sucede con las corrientes marinas que hay en los mares y océanos. También tienen ese sentido dependiendo en qué hemisferio te encuentres, ¿sí? Entonces, la conclusión: si tú estás en el hemisferio norte, las corrientes marinas, o en este caso los vientos, se desplazan hacia la derecha, y si tú te ubicas en el hemisferio sur, esencialmente hacia la izquierda. Nada más. Listo. Entonces, 3 leyes de los vientos que te explican el origen, la intensidad y la dirección, ¿sí? Listo. Ahora, algo muy importante que también tienes que saber: hablar de la clasificación de los vientos, ¿ya? Ahora miren, los vientos se van a clasificar en 3 tipos, ¿ya? Planetarios, regionales y locales. La diferencia: los planetarios son aquellos vientos que se desplazan por todo nuestro planeta, por todo nuestro globo. Tiene influencia en toda la Tierra, por decirlo de esa manera. Los vientos regionales son aquellos vientos que aparecen, puede ser en lugares cercanos al mar o dentro de áreas continentales, ¿sí? Y los vientos locales son exclusivos de algunos países en la Tierra, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los vientos planetarios, vamos a empezar por esta. Hay 3 vientos planetarios: los vientos alisios, los vientos contraalisios, ¿ya? Contraalisios, y luego tenemos los vientos circumpolares, ¿ya? Circumpolares. Ahora, vamos a explicarte esto.
A ver, vamos con el primero, alisios. Mira, acá abajo, acá tenemos a la Tierra. Línea central que divide la Tierra en dos hemisferios, línea ecuatorial, ¿sí? Esta línea en el hemisferio norte, esto vendría a ser el trópico, recuérdate, de Cáncer. Y hacia abajo, el trópico de Capricornio. Más al norte tenemos el círculo polar ártico y más al sur tenemos el círculo polar antártico, ¿sí? Ahora, partiendo de la ubicación de estas líneas geodésicas, te voy a mencionar cuál es la dirección de esos vientos, ¿sí? A ver, vamos con el primero. Los vientos alisios. Mira, los vientos alisios nacen en la zona de los trópicos, ya sea Cáncer y Capricornio, ¿sí? Pero estos vientos se desplazan en este sentido, ¿ya? Mira, si es en el norte, vienen del noreste y se van hacia el suroeste, llegando a la línea ecuatorial, donde estos vientos se debilitan y allí desaparecen, ¿sí? Si es en el hemisferio sur, tienen este sentido, vienen del suroeste y se van al noroeste y también llegan a la línea ecuatorial, donde estos vientos van a desaparecer porque se van a debilitar. Estos son los vientos alisios, ¿sí? Luego tenemos los vientos contralisios. A ver, cuando hablamos de los vientos contralisios, su propio nombre lo dice, contralisios. A ver, estos vientos también nacen en los trópicos, pero la diferencia es la dirección. Opuesta a los alisios, se desplazan hacia las zonas templadas de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Bueno, entonces, esos son los contralisios. Y luego tenemos los circumpolares, y los circumpolares son aquellos vientos que se desplazan solamente por el círculo polar ártico y por el círculo polar antártico. Por eso te digo, estos vientos tienen influencia en toda la Tierra, ¿sí? Listo, los regionales. A ver, cuando hablamos de los vientos regionales, ella todavía se divide en tres tipos, ¿ya? Brisas, monzónicos y los ciclónicos, ¿ya? A ver, vamos con el primero, brisas. Cuando hablamos de los vientos de brisas, hay dos clases, vientos de brisas oceánicas y vientos de brisas continentales, ¿ya? Pero hay algo más. Si hablamos de los vientos de brisas oceánicas, acá vamos a encontrar el primero, hay dos todavía, el primero se llama Virasón y el segundo tiene por nombre el terral, ¿sí? La diferencia, acá te indico, mira, el viento de brisas oceánicas Virasón solamente aparece de día, ¿sí? Y la dirección de estos vientos son vientos frescos, fríos, que vienen del océano y se van hacia el continente, o sea, son vientos fríos que vienen del mar hacia la costa, ¿sí? Y los vientos de brisas oceánicas terral es todo lo contrario, solamente aparecen de noche y la dirección es de la costa hacia el océano, ¿sí? Son vientos cálidos que vienen de la parte continental y se dirigen hacia el mar, ¿ya? Esos son los vientos de brisas oceánicas. Y luego tenemos los vientos de brisas continentales. A ver, también hay dos. El primero viene a ser vientos continentales de valle y el segundo vientos continentales de montaña, ¿ya? A ver, la diferencia también recae en el momento que aparecen, ¿sí? Los vientos de brisas continentales de valle, esto solamente aparece de día, son vientos cálidos, ¿sí? Que propiamente se desplazan desde los valles y se dirigen hacia las altas montañas, ¿sí? Luego tenemos los vientos de brisas continentales de montaña que solamente aparecen de noche y son vientos fríos que se desplazan desde las montañas, empiezan a bajar hacia los valles y son las causantes de las heladas en ciertas temporadas del año, principalmente en invierno, ¿sí? Listo, esos son las brisas. Luego tenemos los monzónicos. A ver, cuando hablamos de los vientos monzónicos, miren, los vientos monzónicos, dice, son aquellos vientos que van a aparecer en dos estaciones y por aparecer en dos estaciones se les ha llamado con el nombre de esas estaciones. Viento monzónico de verano e invierno. La diferencia es la dirección. Los vientos monzónicos de verano se desplazan, ¿sí?, del océano hacia el continente o hacia la costa. Vientos fríos, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, si esto viene a ser simplemente parte de la masa continental, vientos fríos que vienen del mar y van hacia la parte costera, ¿sí?
vientos fríos que vienen del mar y se dirigen hacia la costa. Y los vientos monzónicos de invierno, todo lo contrario, ¿sí? Aparecen en la estación de invierno, por eso se le ha llamado con ese nombre, vientos monzónicos de invierno, pero la dirección es totalmente opuesta, ¿ya? Son vientos prácticamente cálidos, por decirlo así, que vienen desde la zona continental y se desplazan hacia el océano, ¿ya? Desde la parte continental, vientos cálidos que se van hacia el océano, ¿sí? Esos son los llamados monzónicos. Y luego tenemos los vientos regionales llamados ciclónicos, donde hay dos, el ciclón y el anticiclón. A ver, vamos a sacar la diferencia. El ciclón vienen a ser aquellos vientos que normalmente se generan en zonas de bajas presiones, ¿sí? Oye, son vientos totalmente cálidos, son vientos que tienen la dirección de manera ascendente, ¿sí? Y a la vez son vientos que provocan mal tiempo. Yo cuando digo mal tiempo me refiero que este tipo de vientos van a generar los huracanes y tornados en ciertos lugares de la Tierra, ¿sí? Listo. Luego tenemos el anticiclón. Creo que la palabra anticiclón ya te describe cómo son estos vientos, ¿ah? A ver, estos vientos se van a generar en zonas de altas presiones. Son vientos totalmente fríos, ¿ah? Son vientos, más densos que empiezan a descender y provocan buen tiempo, un tiempo moderado, fresco y agradable, ¿sí? A diferencia de la otra, ¿ah? Y luego tenemos los vientos locales. Ya te había mencionado que son vientos exclusivos de algunos países, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Perú tenemos el viento Paracas, que se ubica en Ica, y también tenemos el viento San Juan, que lo vamos a ubicar en Loreto, ¿sí? Otro viento, a ver, luego tenemos el viento llamado Marines, ¿ya? Que este viento solo lo ubicamos en el país de Venezuela, ¿ya? Tenemos el viento llamado Pamperos, ¿ya? Este viento lo vamos a encontrar en Argentina. Tenemos el viento llamado simplemente Papagayos, ¿ya? Papagayos, que se ubica en el país centroamericano de Costa Rica, ¿sí? Y así, hay muchos vientos llamados locales, que son exclusivos de países, ¿sí? Bien, y ahora, para terminar los vientos, instrumentos que se encargan de su medida, de su registro. A ver, hay tres principales, y yo creo que has escuchado de este instrumento llamado veleta, ¿sí? Que te registra dirección de los vientos. Otro viene a ser el anemómetro, ¿sí? ¿Qué cosa te registra? La intensidad. Otro instrumento puede ser también el anemoscopio, ¿sí? Este registra las dos cosas, tanto la dirección y la intensidad, ¿sí? Listo. Entonces, esto viene a ser simplemente los vientos. Pasemos ahora al otro elemento, la nubosidad. A ver, hay que tener cuidado, nubosidad y humedad. La definición es casi similar, ¿sí? Ahora, definamos qué es nubosidad. La nubosidad también se considera como la cantidad, ¿ya? Es la cantidad de vapor, ¿sí? De vapor de agua que vamos a encontrar simplemente suspendida en la atmósfera. Pero debemos entender que ese vapor de agua acumulado en la atmósfera ya está condensado, ¿sí? Ya está condensado. Y si está condensado, ha formado pequeñas partículas de gotas de agua. Y si ha formado pequeñas partículas de gota de agua, ya la podemos observar, ¿sí? Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, a las nubosidades o a las nubes, ¿sí? Listo. Ahora, la parte importante cuando se habla de nubosidad es esto de acá, la clasificación de las nubes, ¿ya? Miren, entre los años de 1929 y 1930, la Comisión Internacional Meteorológica ha estudiado las nubes que hay en la atmósfera. Y esas nubes se deben de conocer partiendo de diversos criterios. Mira aquí este cuadro. Hay tres tipos de nubes, bajas, medias y altas. Luego se ha utilizado la altitud. Las nubes bajas se ubican de 0 a 2000 metros, ¿sí? La nube media de 2000 a 6000 y la nube alta de 6000 a 8000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Otra cuestión es la composición. ¿Cómo están formadas estas nubes? Por ejemplo,
Las nubes bajas, estas están formadas solamente por gotas de agua, ¿sí? Solamente formadas por gotas de agua. Las nubes medias, aparte de contener gotas de agua, también contienen pequeños cristales, ¿ya? Cristales de hielo, no te olvides, ¿ah? Y las nubes altas, estas solamente contienen partículas de cristales de hielo, ¿ya? Ahora, lo más importante a continuación, la clasificación. Mira, las nubes bajas hay 6, como ves acá: niebla, cumulonimbos, los nimbos, los cúmulos, los estratoscúmulos y los estratos. Las nubes medias hay 2, alto estrato, alto cúmulo. Las nubes altas, 3, cirroestrato, cirrocúmulos y los cirros, ¿sí? Ahora, cada nube de acá tiene sus características principales y acá lo vamos a resumir de manera rápida. Mira, vamos a empezar por el primer grupo, nubes bajas, niebla. Si hablamos de la niebla es la nube más baja que vamos a encontrar a nivel atmosférico. Es una nube densa, bien espesa, que cuando aparece en ciertos meses del año prácticamente hace muy difícil ver el horizonte, ¿sí? Oye, en el Perú, ¿dónde encontramos? En la selva alta, pero más que todo en la costa, en temporadas de invierno, ¿sí? Entonces cuidado, la niebla. Luego tenemos a los cumulonimbos. Mira, los cumulonimbos son estos de acá. Son nubes que tienen la forma vertical, pero tienen la apariencia de un gigantesco yunque. Tiene una base totalmente oscura, ¿sí? Y a la vez genera lluvias intensas acompañado de granizo y también producción de rayos, truenos y relámpagos, ¿sí? Conclusión, son las nubes más grandes que hay en la Tierra, ¿sí? Listo, los nimbos. Mira, estos son los nimbos. Son aquellas nubes que no tienen forma definida, son irregulares, generan lluvias intensas también, pero hay una diferencia con los cumulonimbos. Esta genera nevada, ¿sí? En las zonas altoandinas de nuestra región, ¿sí? A ver, luego tenemos a los cúmulos. Miren, cuando hablamos de los cúmulos, vendría a ser estos de acá, ¿ya? Mira, los cúmulos tienen la forma de copos de nubes o pequeños torreones, como vemos, ¿ya? Ahora, los cúmulos, a diferencia de las dos anteriores, no generan lluvias, ¿sí? Solamente proyectan su sombra hacia la superficie, pero al pasar los minutos, al pasar las horas, estas se despejan, se alejan y dejan libre la atmósfera. Casi todo el año esta nube está presente en nuestra región, los cúmulos, ¿sí? Entonces voy a poner acá, tiene la forma de copos de nubes, ¿ya? Listo. Hablemos de los estratoscúmulos. Mira, los estratoscúmulos esencialmente se va a diferenciar de las otras por la forma como se presenta ella. Tiene la forma ovalada. También se acumulan en ciertos sectores de la atmósfera, pero al pasar los minutos se despejan y ya dejan libre la atmósfera. Entonces, la diferencia es su forma ovalada, ¿sí? Listo. Dejamos el lado y nos vamos al otro. A ver, los estratos. Esta hay que tener cuidado. Las nubes estratos se forman, en el caso de nuestro territorio, se forma por la presencia de las aguas frías de la corriente peruana, corriente de Humboldt, ¿sí? Que cuando hay evaporación, esta debería de formar nubes, cumulonimbos o los nimbos, que se deberían de desplazar en las zonas elevadas y ahí precipitarse. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay evaporación, las aguas frías condensan a pocos metros simplemente del nivel del mar. Ahí se vapor de agua, formando este tipo de nubes llamado estratos. Y los estratos son nubes aplanadas, fibrosas y alargadas. Vuelvo a decirte, se generan en nuestro mar, ¿ya? Pero esta nube va a llegar hacia la costa y cuando llega a la costa va a formar esta primera nube que hemos hablado llamado niebla, ¿sí? Y cuando la niebla se acumula en las partes altas de la costa, en esos cerros que normalmente lo llamamos estribaciones, humedece el suelo y producto de esa humedad aparece vegetación, ¿sí? Y cuando esa vegetación estacional aparece en temporada de invierno que cubre con su manto verdoso esas partes elevadas de la costa, se va a formar las llamadas lomas, ¿sí? Entonces cuidado,
¿Ya? Listo. Entonces, esto viene a ser nubes aplanadas, fibrosas, alargadas, ¿sí? Ahora vamos con el segundo grupo, nubes medias. A ver, el primero vienen a ser los estratos. Miren, los estratos vienen a ser aquellas nubes que tienen la forma como si fuera una sábana grisácea que cubre toda la atmósfera. Cuando hemos viajado a Lima en ciertos meses del año, Lima tiene un cielo, entre comillas, gris, conocido como panza de burro, gris, ¿sí? No es como acá, que tiene una tonalidad azulina, ¿no? Ahora, ¿por qué? Por la presencia de esta nube, pues, que está presente casi todo el año, los altoestratos, ¿ya? Entonces, es una nube que tiene la forma de una sábana grisácea que cubre toda la atmósfera, ¿sí? Listo. Entonces, la importancia tiene la forma de una sábana, nada más. Luego tenemos los altocúmulos. Miren, recuérdate que este grupo de nubes tiene gotas de agua y cristales de hielo, ¿ya? Ahora, esta nube es media transparente. Cuando la radiación solar llega sobre esas fuentes de nubes, los cristales de hielo y gotas de agua liberan una fuente de energía luminosa que tiene la forma de arco multicolor. Nos estamos refiriendo a los arcoíris. Estos forman los arcoíris, ¿ah? Listo. Luego tenemos el otro grupo. A ver, el último grupo, las nubes altas. El primero, recuerda que están formados solo por cristales de hielo, ¿ah? Tenemos los cirroestratos. Mira, los cirroestratos es una nube bien fina, media transparente. A veces ni siquiera notamos su presencia. Pero cuando el sol está radiante, luminosa, ¿sí?, llega esa energía luminosa a esos cristales de hielo. Y lo que va a hacer es que liberan una fuente de energía luminosa como si fuera se puede decir una corona que envuelve al sol, que tiene casi los mismos colores que el arco iris. A eso, ¿cómo lo llamamos ese fenómeno? A eso lo llamamos halo, que no tan solo aparece en el sol, sino también de noche en la luna llena, ¿sí? Listo. Luego tenemos a los cirrocúmulos. Mira, los cirrocúmulos son aquellas nubes que tienen el aspecto como si fuera granos, aspecto granular, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, tiene el aspecto granular. Y luego tenemos a los cirros, o también llamados cirrus. Y los cirros o cirrus son nubes, bueno, esencialmente como si fueran hilos deshilachados, o como si un viento hubiera desgarrado una nube, ¿sí? Considerado como las nubes más altas, ¿sí? Listo. Entonces, esto vienen a ser simplemente las nubes clasificados por la Comisión Internacional Meteorológica, a nivel de nuestra atmósfera. Listo. Instrumento que se encarga de registrar las nubes. Ese instrumento se llama el nefoscopio visual. Se encarga simplemente de ubicar y determinar la cantidad de nubes que hay en el medio. Listo. Y nos vamos con el último punto. A ver, la precipitación, último elemento del clima y del tiempo. A ver, cuando hablamos de precipitación, la precipitación se define de la siguiente manera, que dice: es el retorno de las masas de agua que vamos a encontrar suspendido en la atmósfera, ¿sí?, gracias a la fuerza de gravedad, nada más, ¿sí? O sea, sabemos muy bien que a través de la evaporación, a través de la humedad, el agua se desplaza de la superficie hacia la atmósfera, ¿cierto? Y se acumula a nivel atmosférico. Cuando se forman las nubosidades, prácticamente esas partículas de gota de agua, por el peso, van a ser atraídas por la gravedad, ¿ya? Entonces, ese retorno de fuentes de agua llamamos precipitación. Ahora, la precipitación se puede presentar de dos tipos. Precipitación líquida, siempre y cuando se va a dar cuando las temperaturas sean mayores a 0 grados Celsius. Las gotas de agua en ese estado líquido van a ser atraídas por la fuerza gravitacional. Ejemplo de estas precipitaciones, ya sabemos, las lluvias, los chubascos, ¿ya? Puede ser las lloviznas, ¿ya? Lloviznas, garúas, chaparrones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego tenemos la precipitación sólida.
La diferencia recae simplemente en lo siguiente. Sabemos que se va a dar precipitación sólida siempre y cuando las temperaturas sean inferiores a 0 grados Celsius. Las gotas de agua se solidifican, ¿sí? Se congelan, en otras palabras, y en ese estado van a ser retornados, van a ser devueltos por la gravedad hacia la superficie. Ejemplo de ello, acá tenemos al granizo, ¿sí? Tenemos al llamado pedrisco, pero también tenemos a la nieve, ¿ya? Tenemos a la escarcha, etcétera, etcétera, ¿sí? Instrumento que se va a encargar de hacer el registro para la precipitación. Para la líquida se llama pluviómetro, ¿sí? Y para la sólida está el llamado nivómetro, nada más, ¿sí? Entonces, eso vienen a ser los 7 elementos del clima y del tiempo: radiación, temperatura, humedad, presión, vientos, nubosidad y por supuesto la llamada precipitación, ¿sí? Ahora, estamos hablando de clima y tiempo. Si hablamos esencialmente de climas, mira, en la Tierra, según la clasificación del científico ruso llamado Vladimir Cooper, determina que hay 5 tipos de climas en la Tierra, ¿sí? A ver, vamos acá. Clima tropical. ¿Cuáles son las características físicas del clima tropical? Mira, el clima tropical, su característica es que ella tiene alta temperatura. Aquí encontramos mucha humedad. Aquí encontramos mucha precipitación. Lugar esencialmente de zonas de bosques, ¿sí? Y estas condiciones propiamente estaría representada de la línea ecuatorial hacia los trópicos, ya sea Cáncer en el norte, Capricornio en el sur. Y dentro de ellas está la ubicación del Perú también aquí, ¿sí? Ahora, clima templado. El clima templado dice que hay mucha diferencia de temperatura durante las estaciones del año, ¿sí? En verano, temperaturas que pueden alcanzar 30, 36 grados Celsius, y en invierno descienden estrepitosamente. Clima seco. La condición es esta: mucha temperatura, escasa presencia de humedad. La precipitación casi no existe, ¿sí? Es una zona desértico de los grandes desiertos donde hay poca presencia de plantas y animales, ¿sí? Luego tenemos el clima glaciar. Su condición: bajas temperaturas, baja humedad, pero mucha precipitación, esencialmente sólido. Este clima se ubica en las altas montañas, ¿sí? Temperaturas que pueden descender a 6, 4, menos 2 grados Celsius, ¿sí? Dependiendo de la temporada del año, ¿no? Entonces, acá voy a poner, ¿sí? Esto pertenece a la zona de las altas montañas. Clima polar. Su condición: las más bajas temperaturas. La humedad casi no existe. La precipitación simplemente se puede dar a modo de nevada, ¿sí? Y bueno, esto es el clima de los polos de nuestro planeta, ¿sí? Entonces, esos son los 5 tipos de climas. Ahora, ¿por qué se generan climas en la Tierra? Sabemos muy bien que el Perú es un país donde vamos a encontrar una diversidad climática, pero principalmente microclimas, ¿ya? Mira, hay 2 factores fundamentales para determinar simplemente la presencia de clima: los cósmicos y los geográficos. Te explico la diferencia. A ver, primero, los factores cósmicos. Dice, son aquellos factores que afectan a toda la Tierra. Ningún rincón de nuestro planeta escapa de estos factores. Y estos factores son los que generan propiamente los climas en nuestro planeta. Mientras que los factores geográficos dice que son aquellos factores que afectan solo a pequeños espacios, ¿ya? A pequeñas regiones, ¿ya? A pequeñas regiones de nuestro planeta Tierra. Y estos factores generan los microclimas en la Tierra. Recuérdate que en el Perú hay 84 microclimas de las 114 que existen en el mundo. Tenemos la mayor variedad de microclimas. Ahora, ¿cuáles son los factores cósmicos que están generando propiamente los climas? A ver, en primer lugar tenemos la forma de la Tierra, esa forma geoide, ¿sí? Segundo factor viene a ser el movimiento de rotación de la Tierra.
Tierra, ¿sí? Rotación. El tercer factor, hay otro movimiento. Ese movimiento viene a ser el movimiento de traslación. El cuarto factor viene a ser la inclinación del eje de nuestro planeta Tierra. Ya sabemos esa inclinación. Y el factor más determinante, sin esto no existe nada, la presencia de la radiación, ¿ya? De la radiación solar, ¿sí? Y si hablamos de los factores geográficos, acá vamos a encontrar varios. A ver, en primer lugar, la latitud, cercanía o alejamiento de la línea ecuatorial. Otro factor puede ser la altitud, ubicación altitudinal. Otro factor puede ser las formas de relieves que se pueden presentar. Otro factor viene a ser la oceanidad, o sea, lugares, oceanidad, o sea, lugares cercanos a fuentes de agua, principalmente mares océanos. Otro puede ser la continentalidad, o sea, lugares apartados de fuentes de agua. Otro puede ser zona de bosques en la tierra, ¿sí? Otro puede ser la presencia de corrientes, ¿ya? De corrientes marinas, ¿sí? Que también tiene influencia en ciertos sectores, no en toda la tierra, sino en ciertos sectores, como te digo. Entonces, la diferencia, esto determina los climas en la tierra y esto determina los microclimas, ¿sí? Y finalmente, para terminar la sesión, en el caso del Perú. Te había mencionado que el Perú es un país microclimático, tiene una variedad considerable de microclimas, 84 registrados. Ahora, ¿cuáles son esos factores que están determinando esta variedad microclimática? El factor principal, jovencito, es la presencia de la gran cordillera de los Andes, ¿sí? Segundo, puede ser la baja latitud, o sea, cercanía a la línea ecuatorial. El otro factor también viene a ser la presencia de las corrientes marinas, ¿ya? Que hay en nuestro mar, las principales, corriente del Niño y corriente peruana de Humboldt. El otro puede ser la gran zona de bosque oriental, o sea, la Amazonía de nuestro territorio, y por supuesto la presencia de los valles interandinos, ¿ya? Que también existe en nuestro país. Siendo la cordillera de los Andes, ojo, nunca te olvides, el más determinante, ¿sí? Bien, entonces, esto viene a ser el tema clima de tiempo, donde hemos agregado también una parte introductoria correspondiente a la atmósfera, ¿sí? Bien, en tal sentido, esta cuarta semana hemos desarrollado este punto y ya nos veremos en otra ocasión, ¿sí? Desde aquí un abrazo a cada uno de ustedes y a seguir estudiando.